Gracias le damos al Señor por su presencia con nosotros en este día, por su fidelidad de volvernos a congregar para poder exponernos a la bendita enseñanza de la historia de la iglesia y todo lo que tiene que ver con los acontecimientos pasados del pueblo de Dios. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase de esta mañana. Oremos, amados. Señor, gracias te damos porque nos has concedido la bendición de llegar a este lugar y juntarnos alrededor de tu palabra y alrededor de estos acontecimientos en los cuales estamos reflexionando, los cuales nos inspiran al ver la vida de los santos, hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas fueron transformadas y se entregaron por completo a la causa de la vida de Dios en la tierra. Dios, mirar tu iglesia, mirar la historia que ha sido preservada, nos inspira, nos afirma y nos confirma. Nos hace ver que tu fidelidad para con tu pueblo, Señor, se ha mantenido y se mantendrá hasta el final. Que tú cumples la palabra dicha por el apóstol Pablo, que dijo que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú eres un Dios que no abandonas la obra de tu mano. Y por eso estamos aquí. Hay iglesia, hay pueblo, hay creyentes en Jesús que te servimos. Padre, oramos que en este día la enseñanza sea luz que alumbre, que nuestros corazones unidos como un solo corazón, dispuestos, reciban con entendimiento y que tú me impartas la gracia, la facilidad, el fluir para yo poder transmitir con claridad cada pensamiento que me has permitido compilar y reunir para mis hermanos. Señor, yo te lo pido no solamente por este pueblo presente, sino por aquellos que en la posteridad van a recibir estas enseñanzas a la distancia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Recuerden que tratamos en la clase pasada, la última clase, la iglesia desde el siglo XII hasta el siglo XV. Y vimos algunos aspectos que tenían que ver con los hombres que marcaron, prerreformadores, que marcaron la diferencia en aquel tiempo. Especialmente hablamos de los valdenses, ¿verdad? Vimos ese valor espiritual y esa dedicación de ese grupo de creyentes fundado por Pedro, por Pedro Baldo, quien fue un hombre que al conocer la luz, Dios lo inspiró y estableció un ministerio de reforma, de prerreforma, antes de que llegara el tiempo de Lutero. Y ese grupo sufrieron tanto que es escalofriante ver a las vejaciones, a los abusos, a los maltratos que fueron sometidos los valdenses en sus lugares donde ministraban su fe y donde vivían la fe del evangelio. Ellos fueron claros y precisos, y cuando se nos describe la vida de los valdenses, es una vida que es muy congruente con la vida de los primeros cristianos. Ustedes que han leído, que han tomado las informaciones que le hemos dado, pueden dar testimonio de esto, de que fueron gente que en su mayoría su esfuerzo era por volver a ese evangelio de los principios. Vimos la costumbre de los valdenses, vimos también su doctrina, ¿verdad? Vimos la doctrina, ¿verdad? Vimos su carácter, ahí fue donde nos quedamos, en el carácter de los valdenses. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, porque yo tengo ahí continuación. Y vamos a continuar ahí en el carácter de los valdenses. Leímos una parte, vamos a volver desde el principio en la página 10. Y después de hablar de la iglesia del siglo XII, porque como incluía a los valdenses aquí, yo hablé lo empecé desde el siglo XII en adelante. Hoy vamos a hablar del siglo XIII
hasta el 15 es el camino, porque estamos transitando el camino hacia la reforma luterana de Lutero. Es como una base para darnos cuenta de que todo no empezó, la reforma no empezó ni se gestó en Lutero, sino que ya venía desde atrás serias manifestaciones de protestas y de confrontación entre grupos de que eran llamados herejes porque no seguían la fe de la iglesia común, la iglesia católica, apostólica y romana, sino que se ciñeron el cinturón de la verdad del evangelio de los siglos pasados, de la iglesia originaria de Jerusalén y no de Roma. Entonces, cuando hablamos del carácter, el más poderoso testimonio de los valdenses era su carácter, la forma de vivir, sus convicciones, su ejemplo. Y en eso vamos a seguir profundizando hoy. Voy a pedir que todo el que vaya llegando se acomode, tome el folleto de la clase pasada en la página 10 y únase a nosotros en esta lectura. Bueno, muy bien, ¿todos tienen la página 10? Amén. El carácter valdense. Dice, a su pureza doctrinal añadían una santidad de vida que confundía a sus más escarnizados enemigos, Punto. Leemos a continuación otra descripción del inquisidor de Passau. Esto lo leímos, pero lo estoy leyendo de nuevo para enlazar lo que continúa. Esto fue, escrito por un inquisidor, o sea, un enemigo de la fe valdense. Ni siquiera fue un valdense que lo escribió, imagínense. Y mire lo que opinaban, cómo describían los mismos enemigos a los valdenses. Bien, dice, se les puede conocer por sus costumbres y conversación, ordenados, modestos, sencillos en sus vestidos, que son de paño, ni lujoso, ni burdo. No comercian por no exponerse a mentir, jurar o engañar. Viven del trabajo de sus manos. Sus maestros mismos son tejedores o zapateros. Se conforman con lo necesario. Son castos, sobrios, no frecuentan las tabernas ni los bailes, porque no les agradan tales frivolidades. Asiduos al trabajo, encuentran, sin embargo, tiempo para estudiar y enseñar. Se conocen hasta en sus conversaciones precisas y modestas. Rehuyen toda calumnia y hablar chancero, ocioso, como también la mentira. No juran, ni siquiera dicen en verdad o ciertamente, porque para ellos eso sería lo mismo que jurar. Mire qué cosa. Admirable sabiduría de Dios que dispuso que el elogio de sus siervos fuese escrito por sus mismos verdugos y conservado a través de los siglos hasta nuestros días. ¿Qué le diría la iglesia moderna de hoy a un valdense? Tú eres legalista, eres religioso. O sea, si usted ve el cuadro de vida de un valdense en aquel tiempo y mira la cultura moderna del cristianismo, hoy en día un cristiano al estilo valdense sería un legalista, un religioso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿concibe usted en ese tiempo este estilo de vida como algo legalista o religioso? Hermano, era la antítesis a lo que se vivía. Ellos tenían que ser así para poder alumbrar y confrontar el sistema al que se enfrentaron. Entonces, hoy es diferente. Nosotros somos testigos de lo que está pasando hoy. No podemos meter la cabeza en la arena como el avestruz. Tenemos que admitir que hay una crisis moral, espiritual, de identidad, de valores espirituales en la iglesia.
que la iglesia necesita un cambio profundo. Y estoy hablando de nosotros, todos nosotros. O sea, yo cuando hablo de esta manera no estoy transportando mi mente a la iglesia de la esquina, yo me incluyo, es toda la iglesia del Señor. Hace falta un cambio profundo, radical en la iglesia del Señor. Entonces, Dios va a hacer algo como hizo en ese tiempo. Va a levantar gente que los va a llenar de su espíritu, los va a sumergir en su palabra, le va a dar la convicción de la fe, los va a llevar a las raíces de la verdad. Y va a hacer de ellos la antítesis para el sistema de hoy. Y lo está haciendo. O sea que cuando usted se encuentra en una posición en su vida que usted comienza a perder el interés por las cosas que comúnmente antes usted tenía, que usted comience a perderle el sabor a las cosas temporales, que para usted significaba un deleite, ya usted comience a sentir que eso es insípido y comienza a enamorarse más de lo eterno y que los demás le digan, ay, tú eres legalista, tú eres demasiado exagerado. Usted entonces se está convirtiendo en un forjador de camino espiritual del reino de Dios en su tiempo. Sin atropellar, sin condenar a nadie, como los valdenses. Ellos no atropellaban ni condenaban, ellos vivían la fe. Predicaban y enseñaban la fe. Pero cuando yo veo este cuadro, yo digo, wow, hoy serían llamados extremistas. Vamos a ver sobre su literatura, lo que escribían, lo que brotaba de esa vida, de esa creencia, de esa fe. Las bibliotecas públicas de muchas de las grandes ciudades de Europa poseen preciosos manuscritos que contienen escritos valdenses de gran antigüedad. La mayor parte tratan de sermones o tratados de edificación sobre temas como estos: el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, las virtudes, las penas y los goces del paraíso, la invocación de los santos. Note el contenido de su escritura. O sea, los valdenses no escribían para ganarse el premio Spolit. Ellos no escribían para lograr ser lo que más vendían libros cristianos. No estaban pensando en éxitos de librería, estaban pensando en vida evangélica. Reino de Dios. Y sus escritos hablan del contenido de su fe. El Padre Nuestro, los 10 mandamientos, las virtudes, las penas y el goce del paraíso. Ellos estaban totalmente absortos, estaban invadidos por las cosas celestiales. La invocación de los santos, etcétera, que tenía que ver, eran tratados que iban en contra de los que oraban a los santos, de los que le pedían a los difuntos y los veneraban, enseñando que era a Dios que había que orarle a través de Jesucristo, etcétera. Hay una obra que se llama, dice, El Anticristo. En El Anticristo se ve que los valdenses tenían las mismas ideas que después mostraron muchas iglesias reformadas. O sea que cuando el Nuevo Testamento hablaba del Anticristo, no se refiere a un individuo, sino a un sistema de error, el cual se ha manifestado en la iglesia romana. Un ejemplo es el siguiente documento en su lengua sencilla. Escuchen esto que ellos escribieron en su lengua sencilla. El anticristo es una falsedad o engaño barnizado con la apariencia de verdad y de la justicia de Cristo y de su esposa, pero en oposición al camino de la verdad. No se trata de una persona en particular establecida en algún rango, oficio o ministerio, sino de un sistema de falsedad que se opone a la verdad, cubriéndose y adornándose con apariencia de hermosura y piedad, pero inconveniente a la iglesia de Cristo. Es llamado anticristo porque, cubierto con los nombres de Cristo y de su iglesia y miembros fieles, combate la salvación que Cristo hizo y que es verdaderamente administrada en su iglesia y de cuya salvación los creyentes participan por medio de la fe, la esperanza y el amor.
Se opone a la verdad por medio de la sabiduría de este mundo, por medio de la falsa religión, por medio de la santidad aparente, por medio de los poderes eclesiásticos, por la tiranía secular y por las riquezas, honores, dignidades, con los placeres y comodidades de este mundo. Miren cómo describían, ese era el sistema, el espíritu del anticristo, operando a través de todo el sistema católico romano según los valdenses. Así lo percibían y se lo enseñaban a sus hijos, se lo enseñaban a los discípulos. Este sistema es enemigo de Dios. Ese era el tema. Nosotros no podemos congeniar, no podemos entrar en contubernio con este sistema, porque es enemigo de Dios en todos los aspectos. Porque es anti-Cristo. Cristo nunca tuvo peor enemigo, decían ellos, tan capaz de pervertir el camino de la verdad en la mentira, a tal punto que la verdadera iglesia y sus hijos fuesen hallados bajo sus pies. Fuesen hollados, bajo sus pies. El culto que pertenece solo a Dios, el anticristo lo transfirió a sí mismo. Note bien. El culto que pertenece solo a Dios, el anticristo lo transfirió a sí mismo, a la criatura muerta, macho y hembra, imágenes, esqueletos y reliquias. El sacramento de la Eucaristía está convertido en un objeto de adoración y se prohíbe adorar solo a Dios. Despoja al Señor de sus méritos y la suficiencia de su gracia en la justificación, regeneración, remisión de pecados, santificación, establecida por la fe y alimento espiritual, atribuyendo estas y otras cosas a su propia autoridad, en la forma de palabras, a sus obras, a la intercesión de santos y al fuego del purgatorio. Enseña a bautizar niños a la fe y atribuye a esto la obra de la regeneración, confundiendo así la obra del Espíritu Santo con el rito. Mire qué claro estaban esa gente. Con el rito externo del bautismo. Y sobre esta base concede órdenes y hace descansar todo su cristianismo. Hace depender toda la religión y la santidad en ir a misa, y ha mezclado toda clase de ceremonias judías, paganas y cristianas. Entonces, marque esa parte ahí, que esa es la esencia de lo que es el catolicismo apostólico y romano. Ese es el sincretismo que usted ve en la Iglesia Católica. Una mezcla de judaísmo, paganismo y cristianismo. Todo lo que es la liturgia, todo lo que son las enseñanzas, las tradiciones, las costumbres del catolicismo es un sincretismo de esos tres movimientos. Sacaron un poco de los judíos, del Antiguo Testamento, sacaron otra porción del Nuevo Testamento y del paganismo y lo sincretizaron. Entonces de ahí es que ustedes ven todo el sistema de adoración, de culto, de ritos, cosas que se practican y se veneran que no están en la Biblia. Son ajenos a las escrituras, porque vienen extraídas de la filosofía pagana y de las costumbres paganas, que ya ustedes vieron cuando tratamos sobre los tiempos de Constantino en adelante, cómo se sustrajo todo eso y se sincretizó con la iglesia, para tratar de convertir a los paganos por decreto. Entonces los paganos decían, nosotros nos hacemos cristianos, pero no podemos dejar nuestras costumbres. Entonces ellos le cambiaron, le sustituyeron, usaron lo que era la sustitución, hermano. Muy bien, continuamos la lectura. Y así el pueblo está privado de alimentos espirituales.
O sea, de esa manera el pueblo está privado de alimentos espirituales, apartado de la verdadera religión y de los mandamientos de Dios, y confiado en vanas y presuntuosas esperanzas. Todas sus obras son hechas para ser vistas de los hombres y poder engullir con insaciable avaricia. Y por eso todas las cosas se ponen en venta. Un negocio. O sea, todo se pone en venta porque hay un espíritu de avaricia. Ahora, cuando yo leo esto, yo no puedo como evangélico inflar mi pecho y creer que nosotros estamos muy lejos de lo que eran ellos. Porque hoy en muchos sectores de la iglesia llamada evangélica, protestante, las ventas no le envidian mucho, no tienen mucho que envidiar a lo que era ese sistema. Lo que es el negocio, la avaricia está metida en la iglesia. Donde muchas cosas que solo tienen que ver con la gracia de Cristo, no con ningún tipo de mérito, la ofrecen por dinero. Una ofrenda, un pacto, un pactar, esto y lo otro. Entonces, ¿en qué se diferencia de lo que era ese sistema corrompido del catolicismo? En nada. Y por eso nosotros, al entender lo que Dios nos ha enseñado, nosotros como iglesia local, que hemos sido muy criticados y hemos sido tildados de legalista, de extremista, hasta de secta nos han a nosotros acusado, el amanecer de la esperanza. Porque no congeniamos, no comulgamos con ese sistema de ventorrillos y de tantas cosas. Nosotros vemos que la Biblia habla de ofrenda, diezmos y primicias. Y eso es lo que es un acto de adoración. No es un acto de negociación con Dios. El hombre no tiene mérito para comprarle a Dios nada. El mérito es en Cristo, hermano. ¿Entiendes? Lo que me hace a mí participante, vamos a usar la palabra, ni siquiera merecedor, participante de los recursos del cielo, es que estoy en Cristo Jesús. No es que yo le dé una ofrenda a Dios. Cuando yo le doy una ofrenda a Dios, yo estoy adorando. Como sacerdote estoy ejerciendo mi sacerdocio. Estoy adorando y honrando a mi Dios. En gratitud y amor y devoción. No en una negociación interesada. Porque eso se llama avaricia. Y se ha metido en la iglesia. Entonces, si Dios a usted le sacó de un sistema así, dele gracia y gloria a Dios. Y no condene, ni critique, ni se sienta mejor que nadie. Ore por aquellos que necesitan ser iluminados. Y usted sea fiel y humilde. Amén. Como eran los valdenses. Compra y venta. Dice ahí el párrafo siguiente: por lo que se ha dicho, podemos ver en qué consiste la perversidad y maldad del anticristo, y que Dios manda a su pueblo separarse de él y unirse a la santa ciudad de Jerusalén, que en ese momento ellos le llamaban así a la iglesia verdadera, lo que estaban representando el evangelio de Jerusalén, que empezó en Jerusalén. Habiendo sido la voluntad de Dios que conociésemos estas cosas. Miren cómo ellos dicen, o sea, ha sido la voluntad de Dios que conociésemos estas cosas. Los valdenses no se atribuían el conocimiento de la verdad, que ellos estudiaban mucho, ni que eran inteligentes. No, la voluntad bendita de Dios. Habiendo sido la voluntad de Dios que conociésemos estas cosas por medio de sus siervos, creyendo que es su voluntad revelada según las sagradas escrituras, y amonestados por los mandamientos del Señor, nosotros interior y exteriormente nos separamos del anticristo. Marque eso, interior y exteriormente. Eso tiene profundidad. O sea, no bastaba con una separación física aparente, sino que en tu corazón no esté atrapado por el sistema. Que tu espíritu esté tan ligado al de Dios y a la palabra y al reino y a lo eterno, que tus sentimientos y tus deseos no estén ligados a los del mundo. Porque para ellos eso era el anticristo. Entonces, este era el concepto
de lo que era el anticristo para los valdenses. Y ellos no estaban equivocados, porque el anticristo, aunque vendrá un personaje real, un líder mundial llamado el anticristo, la Biblia lo enseña claramente, pero quien lo impulsará es el espíritu que opera en el sistema, que ya está operando desde el principio. Porque Juan, en primera de Juan, usted lo lee, que Juan dice, ya está el misterio del anticristo, está operando, dice. O sea que no es simplemente el personaje físico, sino también el espíritu, las dos cosas que lo va a traer al escenario y que ya está preparándole el escenario. De allá viene preparándoselo. Y los valdenses están hablando de ese escenario que viene desde allá. Muy bien. Entre los escritos más notables están la barca. Mire esto, la barca. Contiene 56 estrofas de 6 versos cada una, representando la vida del creyente bajo la figura de una barca navegando hacia el puerto celestial. Y solamente llegarán los que tienen a Jesús como su piloto y confían en los méritos de Jesucristo. Una barca ahí que se parece a la canción aquella, El tren del evangelio, ¿eh? Ya suenan los motores de fuerzas poderosas, el tren del evangelio se alista a salir. ¿La han escuchado? Y va rumbo al espacio a ver a Jesucristo, el cual dice la Biblia que pronto ha de venir. El tren del evangelio se va, se va, se va. Si tú no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito, hoy puedes abordar. Ya usted sabe de dónde fue que vino esa canción. Sí, de ahí fue que sacaron de los escritos valdenses. Tomaron la versión de la barca y la convirtieron en un tren. Porque en aquellos tiempos no habían trenes, habían barcas. Si hubiera sido hoy, los valdenses hubieran usado a lo mejor un tren o un avión. ¿Usted me entiende? Qué lindo. Así es que es por el mérito de Cristo que llegarán en esa barca. Hay el Nobel Sermón. Consta de 408 versos divididos en 21 párrafos. Habla sobre los caminos engañosos del mundo y expone la necesidad de servir a Cristo. Note que en estos escritos no hay mucha teología. Hay teopraxia. Hay vida cristiana. Y también Le Nobel Confort, una exhortación a los cristianos a vivir separados del mundo y demuestra que el evangelio es el único camino seguro de salvación. La Noble Lección consta de 479 versos y es una exposición de las 3 leyes dadas por Dios: la natural, la ley mosaica y la ley evangélica. Se presenta a los apóstoles de Cristo como ejemplo de abnegación y pobreza voluntaria. Porque es voluntaria. En eso es que se diferencia el tratado cristiano de la autonegación y el comunismo marxista. Porque los teólogos de la liberación, que mezclaron el marxismo con el cristianismo evangélico y sacaron lo que es la teología de la liberación, señor apellido Gutiérrez en Centroamérica, todo eso fue lo que levantó el sandinismo y todas esas revueltas. Y la iglesia se metió en eso, tratando de mezclar la fe cristiana con el marxismo por este asunto de la vida en común, de la pobreza, del trato a los pobres. Pero la diferencia es que cuando es el espíritu el que motiva una autonegación, es voluntaria. No es porque te lo impone un sistema como es el comunismo, una dictadura del hombre. No, era voluntario, a nadie se le obligaba. Se presenta a los apóstoles de Cristo como ejemplo de abnegación y pobreza voluntaria. En sus días
los que decidían vivir piadosamente estaban expuestos a persecuciones. Y Pablo se lo dijo a Timoteo: los que quieran servir al Señor piadosamente padecerán persecuciones. Te dirán extremista, legalista, ¿cómo? Fanático. Y habrán lugares laborales donde no te darán trabajo. Habrán situaciones donde tú no vas a encajar. El vecino te va a pasar el cafecito hasta que tú le digas que eres cristiano. Ay, Dios. La persecución de los valdenses. Bajo la presión de las cruzadas en el 1208, que había cegado más de 60,000 víctimas en Francia meridional, murieron gran cantidad de valdenses mezclados con los albigenses, y otros buscaron su salvación mediante la huida. Los condes de Lucerna los acogieron con tolerancia para aprovecharse de ellos para el corte de madera y la agricultura. Pero el Papa Gregorio XI no se cansaba de insistir ante Amadeo VI de Saboya a combatir a los herejes. O sea, era tan terrible la persecución que cuando conseguían un lugar donde se les permitía vivir dignamente, pero usándolo como empleados, trabajadores, se aprovechaban, aún allí iban el Papa, la autoridad católica, a instigar que no, tienen que perseguirlos. Y no se podían resistir por lo que ustedes van a ver hoy más adelante. Tenían que terminar haciéndolo. En el invierno del 1386, el inquisidor Borelli llegó con sus tropas a la garganta de Castrieres. Los habitantes valdenses aterrorizados se retiraron al monte Alguerguián, pero la nieve era mucha y el viento soplaba glacial en aquellas alturas de 3,000 metros. Los fugitivos pasaron la noche al descampado sin abrigo, y no menos de 80 niños murieron helados en los brazos de sus madres. Era la noche de Navidad. Oiga eso. Mientras que allá en los valles sus perseguidores se gozaban. En el 1484, después de un tiempo de calma, Carlos I, hijo de la duquesa Yolanda, conocido como el Guerrero, reunió sus tropas en Pinerolo y les dio órdenes de invadir el valle y desalojar a los valdenses. Las tropas del duque estaban formadas por unos 1,800 hombres, entre los cuales estaban bandidos motivados por el saqueo. En esta ocasión los valdenses se defendieron de tal manera, solo usando de arcos y hondas, corazas de pieles y escudos de madera. Resistieron tan ferozmente que obligaron a Carlos I a concertar un acuerdo de paz. Con tal motivo, una delegación valdense fue recibida en el castillo de Pinerolo. En aquella entrevista se puso de manifiesto cómo eran engañados los príncipes por los partidarios de la intolerancia, pues Carlos Alberto les hizo preguntas ingenuas, tales como si era verdad que sus niños nacían con el aspecto de demonios, con un ojo en medio de la frente, 4 hileras de dientes y peludos como bestias salvajes, etc. Durante el diálogo pudo enterarse de lo absurdo de tales calumnias. Oiga esto, como lo que decían de los valdenses. Y ese rey parece que lo creía. Y cuando fue resistido y fue obligado a no seguir atacando, porque decidieron un sector, no fueron todos los valdenses, de defender sus familias, se prepararon y formaron un ejército. Amado. Y cuando van a concertar el pacto, el rey le pregunta: ¿es verdad lo que dicen? Que sus niños nacen con aspecto de demonio, con 4 hileras de dientes. Y una serie, y hay grabados pintados con esas figuras en pinturas de la historia de ese tiempo. Porque lo hacían satíricamente, los dibujaban y lo publicaban para exacerbar el odio hacia los llamados herejes.
hermano. ¿Cómo nos pintan a los cristianos que amamos a Dios y vivimos el evangelio como es? Si usted se pone a leer, lo que pasa es que no leemos esas cosas, no nos concentramos en estar leyendo las opiniones modernas sobre la iglesia y sobre los cristianos, cómo nos describen a nosotros. Gente atrasada, ignorantes, intolerantes, ladrones, bobos que le damos nuestro dinero a los pastores. Una serie de calificativos, hermanos, que no son muy amigables. ¿Entiendes? Y cada día será peor. ¿Entiendes? Los cristianos tienen más de 20 siglos siendo perseguidos y no nos quejamos. Pero hable mal de un homosexual o de una de estas personas para que usted vea. Son los más sensibles, hipersensibles. Eso eran los valdenses. Tenemos un pequeño cuadro allí. Wycliffe y los Lollardos. Vamos a leer esta historia de Wycliffe y después en la otra clase que le entregaron hoy, vamos a tratar casi al final algo sobre Wycliffe, algo más. Este hombre fue un hombre de los más influyentes en la prerreforma. Me imagino que él le llegaron las influencias de la luz dada a los valdenses. Este hombre se convierte a Cristo del catolicismo, él era católico antes, y se convierte al evangelio, se le abren los ojos y él comienza, pero no solamente por un espíritu religioso, espiritual, sino también nacionalista. Eso lo vamos a ver. El nacionalismo estaba muy fuerte en el asunto de la reforma. Y llega a ser uno de los más influyentes impulsores de un cambio dentro del catolicismo. Porque ya cuando nos metemos en Wycliffe, en el siglo XIII para adelante, que es lo que vamos a tratar hoy, después que terminemos este material pasado, vamos a ver cómo estaba la iglesia católica por dentro. Es lo que vamos a ver. Y todo lo que estaba sucediendo desde dentro. Porque ese sistema del catolicismo produjo ciertos grupos que también vamos a mirar, que se entregaron al estudio, a la llamada escolástica. Eso fue los que se habían retirado, apartado para meditar y estudiar, se dedicaron a la meditación, a la reflexión y al estudio, formaron grupos. De ahí nació la escolástica, de ahí viene el sistema de las universidades, y se dedicaron a estudiar, y eso fue destapando cosas dentro del catolicismo. Y se dio como una implosión desde dentro, de protesta contra el sistema que había. Entonces Wycliffe fue uno de ellos. Dice Juan Wycliffe, 1329 al 1384. Le llamaron la estrella matutina de la Reforma. El que comenzó a expandir el brillo de la Reforma. Era natural de Yorkshire y asistió a la Universidad de Oxford, en donde se doctoró en teología en 1372. Note que estamos hablando ya después de la era medieval. En la escolástica, las universidades ya están establecidas y se manejan estudios avanzados. Y este fue uno de ellos, de esos catedráticos, de esos doctores que se levantaron en ese tiempo. Universidad con la que trabajó durante gran parte de su vida. Fue un erudito maestro de la tradición escolástica tardía. Su talento fue útil para el duque de Lancaster, Juan de Gaunt. Gaunt fue el gobernador verdadero de Inglaterra desde la muerte de su padre. Wycliffe
ofendió a la Iglesia Católica con sus opiniones nacionalistas. Marque esa palabra. Opiniones nacionalistas es importante, vaya marcándolo. Con sus opiniones nacionalistas y progubernamentales, márquelo también. Entre los cuales estaba su posición de que el gobierno civil debía confiscarles los bienes a los clérigos inmorales. Y estos eran pensamientos peligrosos y graves para el sistema. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hubieron unos papas, amado, que en la época medieval, siglo VII al siglo X, XI, entre esos siglos y XII, que ellos acentuaron la autoridad papal y estructuraron el sistema católico romano a tal nivel que ellos eran en ese tiempo el poder establecido por encima aún del poder político y del poder civil. O sea, los reyes tenían que someterse y besarle los pies, recuerden, al Papa, arrodillarse ante ellos. O sea, no existía ningún poder por encima de Roma y del papado. No podía existir. Y cuando este hombre, Wycliffe, se levanta diciendo que el poder civil puede confiscarle los bienes a los cleros que eran inmorales, eso fue punto de choque. Ya le echaron el ojo a Wycliffe. En el 1377, en una serie de enunciados, el Papa condenó a Wycliffe y ordenó a la universidad a que lo excluyera. Saquen ese hombre de ahí. Más adelante, en el 1378, compadeció ante el arzobispo de Lambeth House, y aunque una orden del gobierno prohibía que se le condenara, se le ordenó que cesara de esparcir sus ideas. La relación de Wycliffe con la iglesia dominante se empeoró más cuando éste comenzó a enseñar sus doctrinas reformadoras sobre la transustanciación. Y ustedes recuerdan lo que era la transustanciación, que decían que el vino se convertía en sangre literal y cuando era administrada por el sacerdote, porque el poder estaba en las manos del sacerdote y en el poder de Roma. ¿Entienden? Dice que contra la transustanciación, y enseñó una doctrina sobre la real presencia en el 1380, perdió gran parte de su apoyo. Otros dos sucesos dañaron su causa. El cisma de Occidente en el 1388, que llevó a los ingleses a estrechar más sus lazos con la curia romana, y la revuelta de los campesinos en el 1381, aunque no estuvo directamente implicado en la rebelión, porque la Iglesia Católica estaba compaginada con los ricos. La avaricia, dice que un abismo llama a otro abismo. Entonces, ellos tenían una amistad estrecha con la élite y lo que hacían era que despojaban también, como los ricos, a los pobres. No reclamaban justicia como tal, como organización. Y llegó un momento que los trabajadores comenzaron a protestar y a rebelarse en contra del sistema, también movido por las denuncias de Wycliffe, porque el nacionalismo, cuando se levanta el nacionalismo, se tratan todos esos temas, todo lo que está debajo de la alfombra, que puede ser usado, sacado de debajo de las alfombras, para ser usado como un arma en contra del sistema contra quien el nacionalista se está pronunciando, lo agarran y lo usan como un recurso. Entonces, todo lo que está en contra del sistema se junta en contra del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que
el que se siente víctima, el que se siente atacado, en este caso el sistema católico, cuando ve que se dan estas cosas, ellos van a agarrar todos esos, toda opinión en contra de ellos, lo va a poner en una sola funda para darle el golpe a todos. Dice que Wycliffe, dice que sus opiniones lo implicaron en la revuelta a sus enseñanzas en contra del sistema romanista. Wycliffe fue escritor prolífico. Durante sus años escribió una suma teológica, además más de 6 libros y panfletos. Instó la traducción de la Vulgata, que era la Biblia que existía hecha por Jerónimo en el siglo V. La Vulgata latina, que es de donde viene generalmente la iglesia Reina Valera, hecha por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en el siglo XV también. Y se valieron de lo que era la Vulgata. Pero ¿qué hace Wycliffe? La traduce, toma la Vulgata y la traduce al idioma inglés. Predicó centenares de sermones, continuó dando conferencias en la universidad hasta que le faltó la salud. Se dedicó a tratar las cuestiones de las relaciones entre la iglesia y el Estado. Oiga cuál era su caballito de Troya, su tema. La relación entre la iglesia y el Estado. Wycliffe creía que la Biblia era la única regla de fe y práctica. En sus contenidos era protestante. Negaba la transustanciación, atacaba la institución del papado, repudiaba las indulgencias y deseaba la abolición de las órdenes religiosas. Se cuenta que discutiendo con un sacerdote fanático, en una ocasión le dijo: si Dios me da vida, haré que el gañán que maneje el arado conozca el Nuevo Testamento mejor que tú. Ya usted puede ver. Porque ¿cuál era el documento que se oponía de frente al sistema papal romano? El mismo que ellos estaban violando. Porque era supuestamente, la iglesia era la representante de las escrituras, era el pueblo que representaba el cristianismo. Entonces, ¿qué hacían estos protestantes como Wycliffe? ¿Qué hacían estos catedráticos universitarios, doctores, estudiosos, inteligentes, brillantes? Que ellos dijeron, este libro, que es el que ellos supuestamente representan y tienen que enseñar, y son que ellos lo están violando, con este mismo nosotros le vamos a dar por la cara. Entonces se metieron al estudio de la palabra, terminaron entregando su vida a Cristo, terminaron convirtiéndose, pero con esa conversión había una sobredosis de nacionalismo y de intereses humanos también metidos, y mezclaron esos intereses. O sea que las gestas reformadoras que vienen desde Wycliffe, los valdenses, yo los exonero bastante, porque si usted ve el contenido de los valdenses era práctico, era sano, no había tanto nacionalismo en los valdenses. Pero cuando usted ve de Wycliffe adelante y lo que se levantan de las universidades, de la escolástica, no del campo, del discipulado práctico en las casas, sino las universidades, se levantan hombres que mezclan el cristianismo evangélico de la iglesia primitiva con un nacionalismo, y entonces entra lo que se llama un celo que no es puro. Entonces, no podemos, si somos honestos, vender la reforma protestante de Lutero y las demás reformas como algo que fue puro. Cometieron errores también. Y lo vamos a ver. Tanto así que la Inquisición trajo una contrainquisición dentro del protestantismo. La Iglesia Católica aplica la Inquisición y comienza a matar herejes por todos los sitios. Pero ¿qué hicieron los reformadores después? También colgaron a los inquisidores y los mataron y los quemaron también, a muchos de ellos. Le pagaron con la misma moneda y se armó una guerra. Se formaron soldados resistentes dentro de los reformadores que mataban y peleaban. Entonces, lo que debió ser el evangelio del amor, de la tolerancia, de la mansedumbre y la templanza de Cristo, se convirtió en una guerra campal entre dos grupos. Pero ¿de dónde sale eso? De un evangelicalismo mezclado con nacionalismo.
Y eso se convierte en un celo que no es totalmente sano. Pero Dios en su soberanía permitió todo eso para traer luz a las naciones y volver a despertar el interés en lo que es el camino verdadero de la justicia y no lo que había y que imperaba en ese tiempo. ¿Me doy a entender, amados? Entonces Wycliffe despierta la estrella matutina de la mañana, ese nacionalismo evangélico, vamos a llamarlo así, y agarra el Nuevo Testamento, lo traduce y se lo da al pueblo. Entonces, ¿qué nos ilustra y nos presenta esta verdad histórica? Que, hermano, no es como dice la Iglesia Católica, que Lutero se rebeló porque no se le dieron las cosas que él pidió, porque él, por intereses personales. ¿Ah? No, hermano, esto no empezó en Lutero. Esto venía desde atrás. Y él decía que su misión era esa, hacer que el hombre menos educado de la sociedad dominara y conociera el Nuevo Testamento. Por eso dedicó, aún diezmó su salud trabajando en la traducción de la palabra para dársela al pueblo. Que de hecho esa es la base de la reforma, cuando la palabra se le dio al pueblo. Wycliffe atacaba los vicios de los frailes mendigantes, que también puede ser mendicante, algunos dicen. Dice que abandonando el espíritu de San Francisco de Asís, habían caído en la avaricia, la holgazanería y la soberbia. Él decía: Cristo nos manda que demos limosna a los pobres, a los ciegos, a los impedidos, pero es olvidar este mandamiento dando a unos hipócritas que se fijen necesitados, siendo robustos y poseyendo grandes casas e inmensas riquezas, hermosos vestidos, joyas y objetos preciosos. Se andaban mendigando, pidiendo por religión, porque eran los franciscanos y los dominicos. Eran los dos grupos fuertes, que vamos a ver en la otra clase algo sobre ellos, que siguieron este camino de la pobreza voluntaria. Pero muchos de ellos eran ricos y se hacían, para ganarse la salvación, se metían a eso y andaban pidiendo. Entonces Wycliffe decía: eso es lo que son unos falsos mendicantes, porque ellos tienen casa, tienen lujo, tienen joyas y andan despojando a los pobres. Y él se pronunciaba contra todas esas cosas. También negaba el purgatorio, la invocación a los santos y la supremacía de los papas, lo cual decía no haberlo hallado en la Biblia. El hombre era duro, hermano. Y usted dirá: pero ¿por qué no lo mataron? ¿Por qué a Wycliffe no lo colgaron? Hermano, porque es que Wycliffe era un nacionalista y se ganó la protección del rey de Inglaterra. Los ingleses lo adoraban a Wycliffe. Y en Inglaterra nunca se postró ante el Papa. Siempre trataron de mantener su lugar protegido de toda injerencia extranjera, incluyendo la del papado de Roma. Y el que se levantaba con un nacionalismo inglés allá adentro, mientras estuviera allá adentro, estaba protegido, no lo podían tocar. Entonces Wycliffe también tronaba de esa manera porque él tenía una protección. Aparte de la de Dios, tenía la del sistema al que él pertenecía. Porque era un pro Inglaterra. Un nacionalista de primera clase. Para resaltar el orgullo, la vanidad y avaricia de los papas y obispos, los seguidores de Wycliffe iban descalzos y con ropas sencillas, lo que dio lugar a que los llamaran lolardos. Wycliffe, después de una larga lucha, se retiró a vivir en su parroquia en Lutterworth, 1382, y muere de un derrame cerebral en el 1385. Note cómo murió Wycliffe. Me imagino de tanto, el hombre, hermano, no descansaba. En esos años, después que él se entrega a la causa del evangelio y se mete a defender el nacionalismo inglés, ese hombre se dedicó por completo. Su vida era estudiar, traducir Biblia,
predicar, enseñar por todos los lados. Y se fundió, terminó fundido, hermano. El cerebro Por eso yo siempre digo que es algo que uno tiene que aprender aún desde su juventud como ministro, que hasta Jesucristo descansó. Bien. Uno puede ser muy apasionado, hermano. Escúcheme esto, usted puede ser muy apasionado. Pero uno tiene que saber conocer los límites de la vida. Que hay cosas que no te pertenecen, déjaselas a otro. Y como dijo Salomón, lo que Dios te da para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas. No hagas de tripa corazón. Porque no se puede hacer de la tripa un corazón, ¿verdad? Es imposible. Ya se ríe. Y muchas veces nosotros nos fijamos en un problema y queremos resolverlo y la realidad es que no tenemos la solución. No la tenemos. Ni sabemos por dónde comenzar. Deja eso, déjaselo a Dios, descansa. Pase lo que pase, descansa. Hasta Cristo le dijo a Pedro, tenme una barca lista para cuando la multitud me apriete, para yo salir por ahí, irme por ahí. Y eso fue Jesús, hermano. A veces estaba ahí el ministerio, la multitud, y de repente Jesús se desaparecía y lo buscaban y nadie sabía dónde estaba. Y era en el monte orando allá. Señor, corre que Lázaro, tu amigo, se está muriendo. Él se fue corriendo. Ay, Pedro, Juan, Jacobo, recojan, vamos, porque se está muriendo. No, hermano. A Jesús nunca nadie lo puso a andar apurado. Y era Jesucristo, hermano. Entonces, el hombre murió de un derrame cerebral. Y muchos murieron porque uno se pregunta, ¿cómo Dios, un hombre que se dedicó a defender la causa de Dios, del Evangelio, pudo morir así? Hermano, la culpa no es de Dios. Muchos mueren fundidos, no es porque Dios los fundió, es que se fundieron ellos. Usted sabe lo que es fundirse, ¿verdad? Es cuando un bombillo, una pera, ya se apaga. Y no. Entonces hay que hacer las cosas, que Dios nos ayude a entender esto. El balance. Le doy ese paréntesis ahí, usando a Wycliffe como ejemplo. Porque a mí cuando yo llegué ahí que leí, wow, murió de un derrame cerebral. Porque hay biografías que no le dicen este dato, no dicen cómo murió. Pero en este documento que yo conseguí, lo describe cómo fue su muerte, un derrame cerebral. Un año después, los cristianos evangélicos conocidos con el nombre de Loyardos se dirigieron al Parlamento de Inglaterra pidiendo la reforma de la iglesia sobre la base de los artículos siguientes. Mire usted si no fue verdaderamente la estrella de la reforma. Un año después de la muerte de Wycliffe, dicen, primero, supresión del celibato de los sacerdotes. Ay, mi madre. Ustedes van a ver en la clase que viene después, la otra, qué implicaba eso. Abolir el celibato. ¿Por qué usted cree que no lo han podido abolir hasta hoy? Usted va a ver. Supresión del celibato de los sacerdotes. De la creencia en la transustanciación. Había que corregir eso, decían ellos. De los exorcismos. La forma como bregaban con el asunto de los demonios. Porque los endemoniados eran los herejes. No había un católico endemoniado. Ningún papa endemoniado. Entonces los que eran los demonios querían sacarle los demonios a los que eran santos. Y el asunto era el negocio que tenían alrededor de los exorcismos. Porque todo era un negocio. Cada exorcismo tenía su precio. Cada acto sacerdotal tenía su precio, hermano. Yo digo que aquí, si alguno de ustedes todavía se siente católico, va a sufrir en esta clase. Gracias a Dios, yo cuando leo esta historia, yo digo, gracias a Dios que a mí el Señor me salvó a los 14, que yo todavía no estaba tan apasionado con el catolicismo. Yo era católico, era porque mi tía y mi familia eran. Yo no sabía, 14 años.
Pero una persona que ha amado con celo esa iglesia y escucha esto, se enferma. Yo le dije una vez a usted un testimonio que yo le prediqué a un señor, era un señor de una edad ya bastante avanzada, y cuando yo le presenté el evangelio y él entendió el evangelio, Dios se le abrió los ojos. Él cogió un pique, una rabia y dijo: yo tengo que ir donde ese sacerdote. Y yo le dije: no, espérese, señor Ramón, espérese. Porque ¿cómo me ha engañado por tantos años? Dice. Hermano, yo le comenté una vez, yo tenía una columna en el periódico en Bonaire y escribí un artículo sobre la Virgen María, bíblico, histórico, demostrando que ella no es la Inmaculada o la sin pecado concebida. Y varios argumentos de por qué María no fue sin pecado concebida. Y hablé de su parentesco con Elizabeth. Entonces, que si por lógica, si ella era una mujer así, entonces Elizabeth también, porque vienen de la misma familia. Empecé elogiando su virtud, porque es una mujer digna de imitar, no de adorar, respeto, pero no como se pinta, y con argumento histórico y todo. Dios me dio una sabiduría, hermano, y eso armó una revuelta en la isla, que hasta a mí me querían expulsar y me declararon persona no grata. No me querían motivar el sacerdote principal de la isla que me declararan persona. Yo me salvé porque ya tenía mi nacionalidad holandesa, de mi pasaporte holandés, y no me hubieran sacado de allí. Y eso se habló, y uno de los periodistas, del periódico donde yo escribía, me invitó tenía un programa en la radio, a una entrevista sobre el tema, para que aclarara. Y le digo que hasta los gobernantes se reunieron conmigo para aplacarme, me dijeron: ya estáse quieto, no responda más, porque esta isla es muy chiquita y usted no. Y yo oré y Dios me dijo: sí, ya estate tranquilo, porque ellos decían y yo les respondía con otro más fuerte. Y eso tenía exacerbada la isla. Y al programa llamaban los ancianitos, llamaban llorando. ¿Por qué hablan así de nuestra Madre María? ¿Por qué estoy llorando? A mí eso me dio pena, hermano. Y me ayudó a bajar el tono, porque yo digo, es que son gente que se han criado con ese celo. Porque la religión te mete un celo. Por eso uno debe, como esto es una clase, uno predica y tiene que enseñar esto. Claro, la historia, yo le estoy dando historia, hermano. Y déjeme decirle que muchos de estos documentos que yo uso para compilarle esto vienen de historiadores que son católicos. Yo no uso solamente escritores evangélicos. Y hay otros que son neutrales, que no son apasionados evangélicos, como la Touret, que es un volumen así grandísimo. Es un hombre que te presenta la historia y tú percibes que no es una persona que es apasionada por el evangelio, sino un historiador. Te presenta las cosas como son, porque es la verdad. Cuando se desclasificaron todos esos documentos que estaban clasificados en el Vaticano, que salió a la luz todas esas cosas, fue terrible. En el Concilio Vaticano II para acá, terrible, hasta que tuvieron que pedirle perdón a los judíos, todas esas cosas. ¿Ustedes recuerdan? Número 4, seguimos. De los exagerados ornamentos eclesiásticos e imágenes. Del agua bendita. De las oraciones por los muertos. De las romerías y las peregrinaciones. Todo eso estaba relacionado con las indulgencias. Después lo veremos. De las misas pagadas y otros negocios, de la confesión auricular y de otras cosas menos importantes. Okay. Todo esto revela claramente que los ingleses habían sido instruidos en la herejía de la verdad. Porque, ¿verdad? Todo el que en ese momento buscaba la verdad y vivía la verdad era un hereje. Los que estaban bien eran los mentirosos. Por los valdenses del continente.
los cuales proclamaban idénticos principios, y ello habla de la continuidad del movimiento evangélico de protesta desde los primeros siglos del cristianismo. Entonces Wycliffe y los ingleses tomaron todas estas enseñanzas, porque cuando usted lee las protestas allí de los yardos y lee lo que creían los valdenses, es la misma cosa. La misma cosa. Al empezar el siglo XV, Enrique IV de Inglaterra se declaró abiertamente protector de los católicos y empezó a perseguir a los loyaldos o protestantes de su siglo. Eso lo veremos, ese contexto lo vamos a ver más adelante cuando tratemos cerca de la reforma luterana. ¿Por qué este hombre hizo eso? A perseguir a los loyaldos o protestantes de su siglo, haciendo adoptar al Parlamento una ley por la cual se mandaba hacer una pesquisa para descubrir a todos los loyaldos, ahí es que entra lo que es la Inquisición, del reino y entregarlos a los obispos de sus respectivas diócesis, quienes deberían juzgarlos y entregarlos a las autoridades civiles para ser condenados y ejecutados. Los que negaban su fe eran dejados en libertad. Muchos fueron quemados vivos al mantenerse firmes en su convicción de fe escritural y reformadora. Años más tarde, los pre-reformadores como Juan Hus siguieron con sus ideas reformadoras en sus regiones hasta Lutero. Existen escritos que muestran que unos 2 siglos antes que Wycliffe ya hubo en Inglaterra misioneros de habla alemana que, siguiendo la línea del pensamiento y la doctrina de los valdenses, predicaron en Inglaterra más o menos en el 1150. Un cronista narra que durante esta época un grupo de valdenses fueron castigados en un concilio en Oxford por su fe, y lo narra de la siguiente forma: cuando rehusaron abandonar, dice el cronista, estas herejías condenables, fueron entregados a los oficiales civiles para ser castigados. El rey Enrique II mandó que fueran sellados en la frente con hierro candente, azotados por las calles de Oxford, llevando sus vestidos hasta la cintura. Después fueron echados al campo, prohibiéndose a toda persona bajo las penas más severas ayudarles a socorrer. Prohibiéndosele, quiere decir, a toda persona bajo las penas más severas ayudarles a socorrerles. Esta sentencia fue ejecutada con extremo rigor, y siendo época de invierno, todos estos desgraciados perecieron por el frío y el hambre. Tomado de los mártires, el espejo de los mártires. Página 211. Es muy posible que Wycliffe fuera influenciado por la doctrina valdenses, que ya estaba activa desde tiempos pasados en su región inglesa. ¿Ok? Esto es concluyendo el material pasado. Hasta Wycliffe. Es tremendo ver que todo eso que leemos, esas atrocidades, esos maltratos, esos martirios de la Inquisición, eran en el nombre de Jesús, hermano. Eran hechos horrorosos que no eran nada compatibles con lo que pensaba y predicaba el que inventó el cristianismo. Triste. Cuando sea la iglesia, sea quien sea, se separa de la palabra, cuando hay una separación, alejamiento de la Biblia, de las verdades divinas, se puede llegar a cosas que usted no se puede imaginar. Amado. ¿Usted me entiende? Denle un aplauso al que es rey. Bien. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Entendemos cada día por qué razón Jesucristo dijo de una manera tan clara: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Vivimos en medio de un pueblo, de un mundo cautivo por la ignorancia. Decía el salmista en el Salmo 119: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Danos tu luz para poder ceñirnos con la verdad y estar firmes, Señor. Gracias por este tiempo. Pedimos que nos sigas guiando en el resto de este día.
En el nombre de Jesús. Amén.